Todas y todos, quiero agradecerles la presencia a los medios de comunicación en esta conferencia de prensa en el Senado de la República. Le doy la bienvenida a mi amigo, el ex senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Muchas gracias, Berta. Para tratar un tema muy delicado relacionado con la Procuración de Justicia y el Estado de Derecho en nuestra entidad. El objetivo de esta rueda de prensa es hacer público y a conocimiento del pueblo de México que he presentado un punto de acuerdo de urgente resolución para que el Senado de la República declare al exgobernador Francisco González Arredondo como preso político. Lo anterior, dada la injusta persecución que está enfrentando como venganza por la operación Justicia por Chihuahua, misma que documentó la nómina secreta de César Duarte y la supuesta participación de la gobernadora María Eugenia Campos. Creo firmemente que es un deber moral presentar este punto de acuerdo, ya que todo México debe saber que Chihuahua está sufriendo un clima de represión contra aquellos que lucharon contra la corrupción, al igual que lo hace el presidente López Obrador en la Cuarta Transformación. Es evidente que las acusaciones y la persecución contra Francisco Arredondo, así como contra los colaboradores del exgobernador Corral, incluyéndolo a él, son parte de una operación de Estado promovida por César Duarte y llevada a cabo por la actual gobernadora Maru Campos. Este hecho envía un mensaje muy preocupante. Esto le pasará a quienes luchan contra la corrupción. Mejor ni se metan. Quiero reconocer la valentía del exgobernador Javier Corral, quien nunca ha abandonado a Francisco González Arredondo a pesar de las amenazas constantes. El exgobernador se ha mantenido firme en Chihuahua y caminado con la cabeza en alto. Es raro ver a un exgobernador caminar por las calles de su estado y ser saludado cariñosamente por la gente, pero lo he visto con mis propios ojos. A pesar de las diferencias políticas del pasado, hoy nos une la lucha contra la corrupción. Corral ha sido constante en esta lucha y yo milito en un proyecto que busca erradicar ese cáncer que ha devorado a las instituciones y ha permitido que estructuras criminales profundicen la desigualdad, al mismo tiempo que personajes como César Duarte se enriquecían con ranchos, maiciaban a la prensa local y silenciaban a las voces disidentes que no podían comprar. El exgobernador Duarte no solo dejó a nuestro estado sumido en una crisis económica al desviar el dinero del pueblo para financiar ilegalmente campañas del PRI, sino que en complicidad con la gobernadora Maru Campos está utilizando las instituciones para vengarse de aquellos que combatieron su red de corrupción. Por ello, en este punto de acuerdo, también solicitamos que la Fiscalía General de la República tome en cuenta el caso de González Arredondo, sumándonos a la exigencia hecha por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su preocupación respecto al caso. En Chihuahua no hay garantías para preservar la seguridad de Francisco González Arredondo debido a los últimos motines que han ocurrido en los cerezos estatales. Además, hay sospechas dignas de considerar de que el debido proceso, un eje fundamental de nuestro sistema penal, será ignorado debido a la corrupción que el maruduartismo
maruduartismo ha realizado en la Fiscalía Estatal y en el Poder Judicial. Lo han hecho principalmente mediante la intimidación política, el uso de la Procuración de Justicia de manera facciosa e incluso clausurando una librería sin fundamentos y en un acto de venganza política contra el ex gobernador Javier Corral. La movilización en las calles y la lucha permanente han sido la voz del pueblo para denunciar este abuso. El pasado 15 de enero, diversos actores políticos, ciudadanos, la sociedad civil y el pueblo organizado en general exigieron la libertad para el ex fiscal anticorrupción Francisco González, quien fue encarcelado en un proceso sin pruebas y viciado. Este caso, debido a su importancia política, mediática y la falsa acusación de tortura, debe ser atraído por la Fiscalía General de la República, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias y, por tanto, es imprescindible que el Senado condene la privación legal de la libertad de Francisco González Arredondo, lo declare preso político y exhorte respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que tome en cuenta el caso y pueda determinar su situación jurídica en libertad fuera de toda disputa política o personal. Por último, le cedo la palabra al ex gobernador Corral para que pueda profundizar un poco más acerca de lo anterior y la importancia que tiene esta soberanía. Declare a Francisco González Arredondo como preso político. Bienvenido de vuelta al Senado, compañero Javier. Ya se le extrañaba por estos rumbos. Gracias. Muchas gracias a la senadora Berta Carabeo por haber convocado a esta conferencia de prensa y, por supuesto, a todas las compañeras y compañeros senadores de la República de distintos partidos que han acudido solidariamente también a esta convocatoria. Le agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia aquí, porque es muy relevante, es muy trascendente para la causa del maestro Francisco González Arredondo, que el Senado de la República voltee su mirada a este asunto, a esta injusta detención, fruto de la venganza política de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que a través de este encarcelamiento injusto no solamente está concretando una venganza política de carácter personal, sino está edificando un plan de impunidad para lograr la libertad de César Duarte al tratar de descalificar las investigaciones que lo han llevado a prisión y que ahora se buscan desmontar y descalificar mediante esta acusación de supuesta tortura psicológica. Será muy relevante para esta causa de exigencia de justicia para Francisco el que el Senado de la República pueda discutir a la luz de los elementos que se contienen en la propuesta de punto de acuerdo que ha presentado la senadora Carabeo y que pueda el Senado declarar a Francisco González Arredondo preso político. Y también que pueda exhortar particularmente ahora al Poder Judicial de la Federación a estar atento, a dar seguimiento puntual, a colocar su mirada en el actual proceso de conflicto de competencias que se está dando en el estado de Chihuahua por este asunto entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del estado de Chihuahua. Toda vez que, como ya se ha informado, la Fiscalía General de la República atrajo este caso, atrajo la investigación, pero el gobierno de María Eugenia Campos ha resistido entregar la carpeta de investigación,
ha resistido la competencia federal, porque saben perfectamente que en cuanto el asunto pase al ámbito federal, quedarán exhibidos en uno de los mayores escándalos de fabricación de un delito que se ha hecho en contra del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo. Así que yo quiero fundamentalmente ahora celebrar que este grupo plural de senadores de la República, a convocatoria de nuestra senadora por Chihuahua, Berta Carabeo, y al que también se ha sumado nuestro senador Gustavo Madero Muñoz, celebro que el Senado ponga su atención en este caso, que es fundamental porque en el fondo de él hay una intención de criminalizar el combate a la corrupción. Lo dijo muy bien Berta Carabeo. ¿Quién diantre se va a atrever después a investigar la corrupción, a perseguirla, si el destino de quienes lo hacen es terminar también siendo perseguidos, encarcelados injustamente y acusados de delitos de supuesta tortura psicológica? Así que estaremos muy al pendiente de la discusión, del debate, de la resolución del Senado de la República. Estamos listos para, si es necesario, ser convocados en una comisión senatorial y poder demostrar cómo se ha fabricado todo este supuesto delito en contra del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo. Así que sin más por mi parte, pues solamente agradecer su mirada, su preocupación, su empeño, su solidaridad, como la de Gustavo, senador por Chihuahua, que entiendo tú también vas a participar. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y gracias sobre todo a los medios por permitirnos hacer llegar a sus públicos este caso que es tan importante en la Procuración de Justicia en México, pero particularmente en el combate a la corrupción. Muy buenas tardes. Esta es una iniciativa que la senadora Berta Carabeo ha presentado de un punto de acuerdo en el cual nos permite coincidir senadoras, senadores de distintos grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque hay un anhelo común, que no haya una reinstauración, un regreso, un retroceso de lo que tanto costó. Hay que acordarnos, hay que recuperar la memoria. Javier Corral Jurado ganó una elección a gobernador en tiempos muy difíciles, cuando nadie creía que podía ganar, porque el pueblo de Chihuahua quería justicia, quería un castigo para el exgobernador César Duarte y a toda la red de cómplices, a la red de corrupción y de impunidad que tejió durante su sexenio. Ese fue el mandato. Durante el gobierno de Javier Corral se instrumentó un equipo de primer nivel y uno de los grandes actores fue precisamente el exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, que logró documentar una serie de actos que llevaron a la cárcel y señalamientos a muchos funcionarios y que hoy, después de la salida del gobierno de Javier Corral, viene el péndulo de regreso, viene la marea de regreso para tratar de legitimar a todos aquellos que participaron en la corrupción y deslegitimar a quienes la combatieron. Tan es así que injustamente el 21 de noviembre fue encarcelado el exfiscal Paco González Arredondo. Iba en compañía de su padre, en un operativo que parecía que iban a capturar a un narcotraficante. Tan es así que el padre falleció después de un infarto precisamente por el impacto de estos excesos. Desde entonces son 75 días que ya Paco González Arredondo está injustamente preso. El día 23 de noviembre en el Senado yo hice un pronunciamiento y solicité a la Jucopo que apoyara
la atracción del caso por parte de la Fiscalía, cosa que está reiterando hoy la senadora, porque es importantísimo cuando se vea, cuando se logre conocer las acusaciones, se va a demostrar que no existe ninguna evidencia y que todo esto es una fabricación. Por eso es importantísimo cerrar filas y combatir la impunidad y lograr la liberación, que injustamente está detenido porque ni siquiera amerita la prisión oficiosa. No es un delito que la amerite, pero hay un exceso de abuso de la fuerza precisamente para volver a legitimar a todos aquellos que estuvieron del lado de los acusados y tratar de acusar a los que combatieron la corrupción durante el gobierno de Javier Corral Jurado. Por eso nos sumamos a la iniciativa, al pronunciamiento que hace la senadora Berta Carabeo y felicitamos y agradecemos a todas las senadoras y senadores de los distintos grupos que participan en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Si ustedes nos los permitieran, senadoras, senadores, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al ex senador Corral, ex gobernador, que abundara un poco, ¿qué peligro real hay de que Javier Duarte sea exculpado a partir de estas maniobras que estaría cometiendo la gobernadora de Chihuahua? ¿Cómo no? De César Duarte. Sí, de César Duarte, perdón. Es que entre Duartes Sí. te veas, ya no sabe uno cuál escoger, pero el de Chihuahua realmente no es menor a lo que se hizo en Veracruz. En primerísimo lugar, déjeme expresarle algo. Me da muchísimo gusto saludarla, Andrea. Gracias. Tengo de usted el mejor y más grato de mis recuerdos en este Senado de la República. Y le expreso siempre mi cariño y mi admiración para usted, como siempre. Gracias. Ahora quiero decirle, Andrea, que esta acusación que se le ha hecho al maestro González Arredondo es parte de una jugada de tres bandas, vamos a decirlo así. No solamente busca concretar la venganza política personal de María Eugenia Campos contra el licenciado González Arredondo. Esta primera parte la explico porque él fue el que coordinó la Operación Justicia para Chihuahua. Dentro de las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, pues hubo diversos asuntos que llevaron a más de 50 personas ante los tribunales y varios de estos casos incluso tuvieron repercusión nacional. Ahí está la Operación Zafiro, están los propios desvíos de César Duarte, pero también el tema conocido como la nómina secreta, en la que participaba la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, siendo entonces diputada local al Congreso de Chihuahua. El licenciado González Arredondo coordinó el equipo que imputó a la actual gobernadora y que terminó vinculándola a proceso, por cierto, en plena campaña electoral. Se le vinculó acusada del delito de cohecho por ser parte de la nómina secreta de César Duarte. Y esa represalia siempre se había dejado venir porque la propia gobernadora lo fue explicitando a lo largo de sus primeros meses de gobierno. O sea, no es un asunto secreto o discreto. Ella, los primeros días de su administración, se encargó de advertir que vendría esa revancha política contra quienes emprendieron también acción contra ella. Esa es la primera, digo yo, tirada. Pero los dos grandes objetivos es el plan de impunidad para César Duarte. Porque lo que se busca es desmontar las investigaciones no solo del caso que hoy lo tiene en prisión, que es uno de las 19 órdenes de aprehensión que se giraron contra él. Este caso por el que hoy está respondiendo en Chihuahua es un asunto de una cuantía solo de 115, 117 millones de pesos. El conjunto
de los casos de Duarte rebasan los 3.600 millones de pesos. Entonces, ¿qué buscan con las acusaciones contra el exfiscal anticorrupción? Buscan desmontarlas, descalificarlas, diciendo que los testimonios se obtuvieron bajo tortura psicológica. ¿Quiénes afirman esto? Varios de los testigos con identidad reservada que recibieron criterios de oportunidad en su momento y cuyos testimonios permitieron dar no solamente con la ruta del dinero, sino con el destino o el destinatario y los beneficiarios de ello. Entonces se busca librar a Duarte del conjunto de las investigaciones, del conjunto de las órdenes de aprehensión. Él mismo recientemente en la audiencia intermedia que acaba de realizar en Chihuahua ha aludido al tema de la tortura psicológica como un asunto para desacreditar los cargos contra él. Pero el tercer gran objetivo de esta injusticia contra González Arredondo es desvanecer la operación Zafiro, que es la investigación sobre el modus operandi de cómo el PRI desviaba recursos públicos a sus campañas políticas. Chihuahua lo documentó. No solo sucedió en Chihuahua, pasó en muchos otros estados del país, pero solo fue Chihuahua quien documentó lo que se conoció como la Operación Zafiro, que por cierto está ampliamente documentada en un libro cuya autoría es de 3 periodistas muy jóvenes, Arturo Ángel, Manur Este y Cédric Raciel, un libro que se llama El caso Viuda Negra. Esto es lo que está detrás de la detención, de la acusación y la cárcel injusta que hoy enfrenta González Arredondo. Por supuesto que ese es el plan, un plan de impunidad para César Duarte. ¿Por qué? Por los compromisos casi ineluctables, por no decir ineludible, de la actual gobernadora con César Duarte, su anterior jefe político. Porque ese grupo político que ahora ha regresado al gobierno en Chihuahua, es eso, es el duartismo, pero desde su versión PAN. Allá se conoce como el maruduartismo, pero es lo mismo. Y están intrínsecamente vinculados en intereses, en corruptelas y, por supuesto, en un plan de protección y de impunidad. Por eso resisten entregarle el expediente a la Fiscalía General de la República, por eso resisten la competencia federal que ya un juez federal asumió del caso. Y lo hacen además en un doble juego, diciendo que quieren colaborar con la Federación, pero en este caso específico, ahí no. Si me permite, 2 preguntas más. Una, ¿qué responsabilidad tiene el PAN en esto al haber nominado a Maru Campos? Y la otra, pues ya que lo veo rodeado de tantas fuerzas políticas, preguntarle si está usted pensando en ir a otro partido, MC, Morena, en fin. Ya sabía. ¡Partido! Oiga, ya sabía que iba a salir con esa. Bueno, en primer lugar, la segunda pregunta que usted me hizo fue ¿qué responsabilidad tiene el PAN? Bueno, a ver, era del conocimiento de los dirigentes nacionales del partido los vínculos entre Duarte y María Eugenia Campos. Pero esas consideraciones pasaron a valoraciones menores. De hecho, se sabía de esos hechos, pero fueron, pues más que minimizados, desvalorizados, porque ha dejado de importar si una persona es apta o no para gobernar, ha dejado de importar si una persona es honesta o no para gobernar con tal que le gane al otro, porque en el momento que tenemos de polarización, pues ya no importan esos referentes fundamentales, ahora es quién le gana a quién. Allá se decía, bueno, pues sí, sabemos que miente, sabemos que recibió el dinero de Duarte, sabemos que está vinculado con él, pero es la que le gana a Morena y es la que libra a Chihuahua del comunismo, y salió el fantoche del comunismo también.
salió el fantoche de, es que cómo le van a entregar el Estado al comunismo, ¿no? Yo les decía a algunos empresarios de Chihuahua, miren, comunistas ya no hay ni en Moscú, para que ustedes ya no se preocupen de eso. Esa es la responsabilidad que tiene el PAN, pero el PAN ha perdido ya toda vergüenza en ese tema. El PAN ha perdido toda decencia en ese tema. Ahorita está en una dinámica de negocios y de andar regenteando lo que queda de candidaturas y de puestos directivos. Y ahora estoy muy contento con ser librero. Abrí una librería en Chihuahua, Andrea. Sándor Mara y Librería, perdón por el comercial. Pero es una hermosa librería, por cierto me la cerraron el día de su inauguración, pero ya la reabrí y yo ahí estoy muy contento. Y ahí me voy a mantener. ¿Cuánto tiempo? No, de aquí hasta que... Muchas gracias. Emerson Segura, del Sistema Público de Radiodifusión. Gracias, exgobernador. Muchas gracias por estar acá. Preguntarle justamente en esta noción de maruduartismo que usted menciona, es decir, esta herencia política de Duarte en la administración ahora de Maru Campos, ¿qué personajes o qué cuadros podría decir usted que la Fiscalía debería prestar atención a nivel local, es decir, en Chihuahua, pues justamente para dar con el entramado justamente de persecución, en este caso del maestro González Arredondo, pero es decir, que puede ir, es decir, esto se da con complicidad de varios personajes, ¿no? Es decir, no solamente es decisión de la gobernadora, ¿no? Un poco si podría dar pistas por ahí y preguntarle si ha tenido hostigamiento o algún acoso, más allá del tema de la librería, si ha escalado a nivel personal, gobernador. Muchas gracias. Bueno, sí he tenido actos de molestia por parte de varios de los que han estado saliendo de la cárcel, los duartistas que habían sido procesados y que ahora han obtenido cambio de medidas cautelares. Un par de agresiones de carácter verbal. Obviamente se sienten protegidos, están envalentonados por la impunidad que les brinda el nuevo gobierno estatal. Pero más allá de eso no he tenido mayor peligro o riesgo, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos insistido en que debieran todos los asuntos de la Operación Justicia para Chihuahua atraerse por la Fiscalía General de la República. Primero porque aquí hay varias causas iniciadas por la propia Fiscalía General. Yo creo que debiera ser todos los asuntos los que debieran atraerse porque allá no tienen condiciones, ya no digamos de neutralidad o imparcialidad, pues evidentemente son los mismos, están interrelacionados. Entonces no hay futuro de esas investigaciones. Por eso creo que debiera traerse los temas de Duarte, pero de toda la red de complicidad de Duarte, porque son muchos los actores que han venido obteniendo su libertad y a los que se les han estado cambiando las medidas cautelares, ¿verdad? Pues muchas gracias. Tengo registradas las preguntas de 2 periodistas más. Ah, bueno, muy bien. Toca el turno del columnista Francisco Garfias. Hola, Javier. Hola, Paco. Yo te quería preguntar sobre este amparo que concedió un tribunal colegiado a Alejandro Gutiérrez por el hecho de que, según ellos, los testigos protegidos son unos mentirosos. Bueno, pues fíjate que es muy propicia la pregunta porque todo eso precisamente es parte de lo mismo. Han estado buscando cómo desmontar la Operación Zafiro a partir de decir que los testigos o mintieron en sus declaraciones o fueron presionados psicológicamente. Es muy importante ubicar al personaje que alude Paco Garfias, que es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como La Coneja, el personaje que fue el operador de la Operación Zafiro, ni más ni menos, y cuyo asunto mayor o el de monto mayor sigue pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá se le otorgó un amparo por el asunto que fue condenado él en Chihuahua por un tribunal colegiado del Estado y en donde ahora se le genera un amparo, se le concede un amparo precisamente aludiendo a todo este tema de los testigos mentirosos o los testigos torturados psicológicamente.
Es parte de ese plan, Francisco, de impunidad con el que pretenden pues irse librando de los cargos que con toda fuerza y con un arsenal de pruebas se les habían demostrado. ¿Por qué lo digo así? Porque se equivocan quienes creen que los ministerios públicos actúan solo con base en testimonios de testigos. Sí es importante los testimonios, pero los testigos ofrecen información que luego los ministerios públicos tienen que comprobar. Y ninguna de las cosas que se ofrecieron entonces fue mentira. Tan no fue que se demostró cómo salieron de Chihuahua 250 millones de pesos en 4 facturas para fondear campañas del PRI en el 2015. Entonces, que ahora se retracten, bueno, ya dependerá también de ellos. Tuvieron criterios de oportunidad. Quien se retracta de sus declaraciones pierde el criterio de oportunidad y vuelve a obtener su calidad de imputados. Por eso es tan importante que todos los casos, no solo el de González Arredondo, sino el del propio Duarte y estos, los atraiga la Fiscalía General de la República. Nada más una precisión, ¿estaría haciéndole el juego el tribunal colegiado a Alejandro Gutiérrez? Bueno, evidentemente las resoluciones de varios jueces y colegiados son resoluciones muy estrambóticas y en varios casos totalmente ilógicas. Muy bien. Pues con eso. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Pues desde que te fuiste del Senado hasta hoy regresaste. Pues sí, Y pero con me este da mucho tema. gusto volver acá y Gracias. Oye, me da gusto preguntarte, se supone que también tú fuiste acusado de persecución política y precisamente por Maru Campos. ¿Qué pasó si se le tenía la investigación fuerte? ¿Por qué la justicia se dobló? ¿O qué pasó ahí que ya superó todo? O sea, porque nadie puede superar la ley. Bueno, pero lo que me importa es preguntarte si tú también crees que está en riesgo tu libertad, porque si tu fiscal está en la cárcel, pues el que le sigue eres tú. Y si en dado caso sale tu fiscal, ¿cuánto tiempo crees que tarde para que le den la libertad? Bueno, mira, actualmente el problema de González Arredondo está en un conflicto competencial. Ojalá que el Senado de la República pudiera incorporar en el exhorto o en su punto resolutivo un llamado respetuoso al Consejo de la Judicatura Federal para que la resolución del conflicto competencial pudiera darse de manera expedita y pronta. Eso permitiría que González Arredondo llevara el juicio en libertad y tuviera la capacidad mayor para defenderse, como lo ha estado incluso haciendo desde prisión. Y ojalá que eso fuera pronto. Hoy se cumplen 75 días que él está en prisión. ¿Qué fue lo que pasó con el proceso de vinculación de la actual gobernadora? Bueno, un día antes de su toma de protesta, un magistrado de la tercera sala penal de Chihuahua le revocó la vinculación a proceso y ordenó reponer el procedimiento de su propio caso. Sin embargo, al día siguiente, ella ya fue investida del fuero constitucional que le da su cargo de gobernadora de Chihuahua y por lo tanto el proceso está interrumpido, pero no prescrito, porque el fuero constitucional suspende, pero no prescribe la causa y por lo tanto es un asunto que mantiene su vigencia en términos de la acusación. Por supuesto que todo esto que ahora pasa es parte de una persecución contra mí mismo, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque lo han buscado a través de distintas vías administrativas, juicios políticos, distintos mecanismos. Yo estoy en Chihuahua. Ahora atiendo una librería y estoy ahí atendiendo a toda la gente que quiera ir. Ahí voy a estar, ahí me voy a quedar, no me han parado y no me voy a amparar, porque además sé el gobernador que fui. Pues no estoy exento de errores y de omisiones, pero me manejé con una intransitable honestidad personal y eso es imbatible y eso lo sabe también la sociedad chihuahuense. Y yo voy a dar la cara siempre y ahí estoy. Y por supuesto que no voy a cesar hasta que González Arredondo esté en libertad.
Gracias. Oigan, muchas gracias a todos. Un gusto volverlos a ver. Sí, gracias. Listo. Muchas gracias a la prensa de asistir a nuestro llamado. Asimismo, quiero darle las gracias a todas mis compañeras y compañeros del Senado aquí presentes y sobre todo a Javier Corral por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Padrísima. Tenemos aquí la lona por si la quieren subir a colgar. La vamos a colgar, vamos. Pásale aquí.